digo, para que posteriormente se pueda consultar y sus compañeros puedan, quienes no tengan la oportunidad, puedan ver las mismas sesiones, ¿no? Considero importante esta primera explicación, acercamiento, y me da mucho gusto verlos aquí conectados en el interés de la materia respectiva. Entonces, precisamente lo que comentaba es que el material se está actualizando, estamos trabajando en la actualización. De hecho, yo soy uno de los profesores encargados de actualizar la materia. Entonces, probablemente ya para el semestre que viene, pues ya va a aparecer este material. Lo que yo les envié, ya sea vía correo, vía WhatsApp, es parte de este material que se va a colgar en plataforma. Digo, precisamente con la finalidad de que ustedes se encuentren actualizados respecto de esta, pues de lo que es la materia, ¿no? Me da gusto que estén aquí conectados. Digo, para quienes van entrando, me presento, soy el maestro Irving. Aparte de estar colaborando a distancia, estoy profesor en en especialidad, en posgrado también tengo materia, pero principalmente yo me he especializado en la rama del derecho procesal penal y lo que es el derecho penal. Digo, toda mi vida pues me he dedicado al litigio y pues es en esa medida que pues me permito yo transmitirles parte del conocimiento que pues que se pone en sí mismo para esto, ¿no? Entonces, al respecto, alguien, digo, de manera ordenada, porque sí somos algunos, somos bastantes, si quieren hacer un comentario, les agradecería o que levanten la manita aquí en el recuadro de las participaciones o que me pidan el uso de la voz y yo con gusto les hago, bueno, abran el micrófono y toman su participación respectiva respecto de este primer planteamiento que les he señalado, ¿no? El hecho de las actividades y nuestra forma de trabajo que vamos a tener durante este semestre. No sé si tengan algún comentario de esta parte, ¿no? Ok. Sí, Martín, adelante, por favor. Sí, asesor, en, en, el, en los archivos que nos ha mandado en las instrucciones, usted nos dijo que no debíamos de realizar absolutamente ni una actividad cargada ya en la plataforma. Ujú. Ha usted explicado ahora que hay cambios que la plataforma fue cargada en el 2006 y se está actualizando. Entonces, por ejemplo, ninguna actividad la vamos a hacer porque yo hice la actividad uno y la cargué. También hice las que usted dijo, pero ya no le hacemos caso a ninguna actividad De de la plataforma plataforma. no. De plataforma no le hagan caso porque se van a hacer bolas. Precisamente está complicado. O sea, conforme vayan avanzando, si yo los hubiera dejado, conforme vayan avanzando se van a dar cuenta de este tema, porque las demás unidades traen de a dos actividades, traen un archivo en la página 3 y aparte al final de la actividad trae otra actividad. Entonces se presta mucho a la confusión de que digan, híjole, ¿y entonces qué actividad voy a realizar? ¿Realizo la del archivo o realizo la que está en la plataforma como tal? Entonces, para evitar esta confusión, yo por eso les he pedido que no realicen las actividades que están en plataforma. Yo se las voy a hacer llegar y esas son las que deberán de cargar. Hay el caso ahorita, que es lo más presente que tengo, hay el caso de dos alumnos que me mandaron el material respectivamente del anterior. Creo que precisamente uno de ellos es usted, Martín. Le puse, digo, y para quienes estén en el mismo caso, hay una opción que me permite reenviarles las actividades, es decir, ponerle permitir otro intento. Con esto, a ustedes la plataforma les dejará reenviar su actividad. Entonces, les pediría amablemente que suban la actividad respectiva que les he mandado. ¿Por qué? Porque precisamente esta primera actividad que viene cargada en plataforma, establece los lineamientos del sistema anterior, del sistema inquisitivo, lo que nos viene hablando como ya, no sé quién lo pudo ver, quien no, yo se lo comento ahorita en este momento, porque pues es parte de su formación, pero es meramente un antecedente, no lo van a utilizar nadie de ustedes, digo, a menos que agarren, ¿para cuánto tiempo les gusta sinceramente para que puedan obtener su cédula? Para que ya sean abogados, licenciados en Derecho. Que sea unos 2 años más o menos, 2, 3 años.
3 años más o menos, ¿no? Entonces, estamos hablando que estamos en 2020, que aproximadamente, si todo va bien, en 2023 ustedes tengan su cédula. ¿Saben cuándo fue el último proceso con el modelo inquisitivo? El último proceso con el modelo inquisitivo, con el modelo anterior, es de 2016. Una averiguación previa es de 2016. Por lo tanto, de 2016 a 2023, sinceramente no creo que les vaya a tocar algún asunto del sistema tradicional. Por ello es que es importante que lo conozcan, sí, pero no es relevante para su calificación, ¿no? Porque pues, en sí es algo que no van a aplicar. Es un sistema que ya está desfasado por el sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar precisamente que en el sistema anterior tiene similitudes, sí, con el sistema penal acusatorio. ¿Cuáles van a ser estas similitudes? Pues precisamente cómo inicia el procedimiento. El procedimiento pues inicia a partir de la presentación de una denuncia. Es muy importante también que tengan claro el concepto de la diferencia entre denuncia y demanda. Marina levantó la mano, con mucho gusto la escucho. Mm, Bueno, si desea hablar Marina, con mucho gusto puede tomar el uso de la voz. Si no, pues bueno, yo prosigo a lo que estaba. Les reitero, la situación, lo importante aquí es que puedan tener esa diferencia entre demanda y denuncia, que no se vayan a equivocar de que les digan, oye, ¿sabes qué? No sé, oye Alfredo o oye Janine, tenemos un problema legal en donde han defraudado a mi tío. Y que ustedes digan, no te preocupes, vamos a presentar la demanda. Entonces, pues mucho cuidado con esos temas, porque precisamente la demanda es del ámbito civil y para el ámbito penal vamos a tener lo que es la denuncia, ¿no? Son cuestiones precisamente diferentes y que tienen que ustedes tener en cuenta para el ejercicio profesional, porque uno como abogado es de las cuestiones instintivas de lo que uno se percata precisamente de cuánto sabe una persona al momento de preguntarle ciertos tecnicismos. Y si la persona no conoce o no sabe, nos vamos a dar cuenta de inmediato, ¿no? Por eso es importante que puedan diferenciar el tema de entre denuncia y demanda. La denuncia va para el procedimiento penal. Otra de las cosas que precisamente viene a cambiar del sistema tradicional al sistema acusatorio es básicamente las etapas. En el sistema anterior va a estar regido principalmente por la averiguación previa, que va a estar a cargo del Ministerio Público, y una vez que el Ministerio Público reunía los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, tengan en cuenta precisamente que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad tienen estándares probatorios mucho mayores que los que tenemos hoy en día. Para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, prácticamente era una especie de minijuicio que hacía ya el Ministerio Público y que le proponía al juez para que el juez en su momento girara una orden de aprehensión y se llevara ya en su caso el proceso. Ese proceso iban a dictarles lo que se llamaba como auto de sujeción a proceso, lo que ahora le dicen que es auto de vinculación a proceso. Son cuestiones, son figuras totalmente diferentes, ¿no? Pero hablando y retomando del tema del sistema tradicional, vamos a tener precisamente esta figura en sistema tradicional. Entonces, durante la etapa de la averiguación previa, se le conocía precisamente como la fase, esta fase de investigación era la fase de preinstrucción, ¿no? Porque era previo a la instrucción. La instrucción abarcaba desde que un juez tomaba conocimiento de un asunto penal hasta que se dictara sentencia, no previo a la sentencia. Esta etapa de preinstrucción era dirigida por el Ministerio Público. Posteriormente se llevaba a cabo pues este auto de sujeción a proceso, el cual lo dictaba el juez, en donde señalaba precisamente que el imputado, que es el nombre que recibe el probable responsable de un hecho ilícito, en sistema anterior de un delito, e incluso hasta ahí hay una diferencia en el concepto, ¿no? eh, lo que realizaba precisamente era dictar este auto de sujeción a proceso
o bien podía dictar un un auto de libertad por falta de elementos para procesar, ¿no? Que era prácticamente el efecto que tenía, era regresar las constancias al Ministerio Público para que perfeccionara, pues para que perfeccionara su, ¿cómo decirlo? No es su teoría del caso, porque en el sistema anterior no había una teoría del caso, ¿no? Esta denominación es de reciente creación conforme al nuevo sistema, pero para que perfeccionara su pliego de consignación, ¿no? Ese pliego de consignación, que era prácticamente donde se establecía el por qué se consideraba que una persona tenía responsabilidad en un hecho, en un delito. Entonces ya el juez, pongamos que dictaba el auto de sujeción a proceso y existía algo que se llamaba proceso, el procedimiento era o sumario o ordinario. Sumario porque se hacía de una manera muy rápida. Prácticamente se contaba con 15 días para el ofertamiento de pruebas y estas iban a ser desahogadas posteriormente que se terminara esta temporalidad, ¿no? Entonces prácticamente se resolvía de manera muy rápida el procedimiento sumario y aplicaba para lo que entenderíamos hoy en día como procedimiento abreviado, era algo muy similar a lo que era el procedimiento sumario. Y el ordinario, pues básicamente se le daba un año a la autoridad para que emitiera una sentencia, a menos que existiera algún elemento que se tuviera que desahogar por parte de la defensa, conforme al 20 constitucional, tenía el derecho el imputado de renunciar a ese plazo constitucional y que se tardara un poco más el proceso para poder reunir todos los elementos de prueba necesarios para la defensa, ¿no? Bueno, ya terminaba esa parte. Todo lo que es a partir del auto de sujeción en adelante va a ser la instrucción. La instrucción terminaba en la etapa de juicio. ¿Qué era la etapa de juicio? Pues básicamente cuando ya el juez cerraba la instrucción y pasaba a la etapa de conclusiones. Estas conclusiones eran un razonamiento lógico jurídico que vertían las partes, primero el Ministerio Público y después el defensor, cada uno sustentando el por qué sí o el por qué no iba a ser responsable, derivado de ya todo el material probatorio que se hubiera desahogado. Y ya una vez que concluía esta etapa de conclusiones, venía la etapa de juicio. ¿Qué era la etapa de juicio? Pues básicamente el razonamiento que vertía el juez valorando cada uno de los elementos probatorios que eran sometidos a su consideración. Posteriormente al tema de juicio, pues ya se dictaba la sentencia y se establecía la responsabilidad penal de el inculpado, cambiando su denominación a sentenciado porque ya había recibido sentencia, ¿no? Pues esto es básicamente el antecedente de nuestro sistema penal acusatorio, ¿no? Lo que llamábamos como sistema penal tradicional o sistema inquisitivo. Mm, ¿Quién gustaría participar respondiendo la pregunta de en qué momento se hizo la implementación? Bueno, no, esto ya se los pregunté, ya se los contesté, de hecho. Dejo la pregunta adicional. ¿Dónde podemos encontrar los principios rectores del sistema penal acusatorio? Eh, Lilia, ¿usted qué opina al respecto? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Estaba teniendo problemitas con el audio, cambié de computadora. No se preocupe, ya la escuchamos bien. ¿Me escucho bajito? No, se escucha bien. Pues apenas me estoy enlazando, perdón. Ahorita me pongo al corriente con lo que estaban hablando. No se preocupe. Hay algo que me gustaría dejarles ahí. Buenas claro. noches. Hola, buenas noches, Laura. No encuentro dónde levantar la mano. Soy nueva en esto. No se preocupe. Adelante. En el Código Nacional de Procedimientos Penales podemos encontrar los principios rectores. Exactamente. Más o menos sabe por dónde estarán estos principios. Me parece que comienzan en el artículo 4. Ok, correcto. Con eso está bien.
¿no? Ujú. Que es la parte principal. Gracias, Laura. Del 4 al 14, me parece. Ujú. Aquí la anoto ahorita, precisamente. ¿No? Pues sí, efectivamente. Digo, lo que les iba a comentar, es importante que ustedes tengan la confianza conmigo. Yo no los voy a ni los voy a juzgar, ni los voy a regañar, ni les voy a decir, oigan, ¿sabe qué? Usted está mal y lo voy a exhibir. No, porque para eso estamos aquí, porque por eso están estudiando. Esta es la oportunidad en donde ustedes se pueden equivocar, pueden decir cosas que no son. Como en algún momento me llegó a decir algún maestro en la Facultad de Derecho, me decía, puedes decir incoherencias o lo que quieras, pero dilas aquí en clase y en estos momentos, porque es el momento en el cual si te equivocas, para eso está el asesor o está el maestro, para guiarte y llevarte de la mano y decirte, no, mira, esto no es así, es de esta otra forma. Porque el día de mañana, que sean futuros profesionistas, que sean ya abogados, funcionarios públicos o que sean defensores, ya no se van a poder equivocar porque esas equivocaciones les va a costar o el cargo o les va a costar una responsabilidad penal, ¿no? Entonces, el momento para equivocarse es ahorita, es hoy, hablando metafóricamente, hoy que son estudiantes. Ya el día de mañana se podrán equivocar, pero tienen que ser lo mínimo, o sea, reducir pues todos este tipo de errores que se pudieran llegar a tener. Fernando, tiene levantada la mano, ¿quiere comentar algo? Igual apenas soy nuevo en la plataforma, igual Ajá. desconozco varias funciones de la plataforma y más o menos tenía entendido que es en el artículo 20 en el que vienen los principios generales del sistema, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, Fernando, es correcto. Ahorita retomo precisamente esa parte, ¿no? Entonces concluía con la situación de señalar precisamente este tema de equivocaciones, errores, etc. Ustedes no se preocupen, ese tema, digo, lo que importa es la intención y sobre todo eso es lo que se evalúa, ¿no? La intención de que cada uno de ustedes se encuentre hoy aquí. Tengo precisamente diversas, les decía, imparto clases en otras instituciones y me ha tocado ver precisamente gente que está trabajando, pero el trabajo nunca es un impedimento, tienen prendida cámara o simplemente están atentos, ¿no? Son cuestiones ya de cada quien. Digo, este tema precisamente lo que yo les había comentado al inicio, es de que es para precisamente que todas las sesiones van a generar una extensión del examen final y tiene un porcentaje precisamente el hecho de cada sesión que se lleve, ¿no? Pero pues eso lo comentaremos ya de manera personal. Si alguien tiene una situación, pues con mucho gusto me puede escribir y lo platicamos. El tema precisamente yo no busco perjudicar a nadie en calificación, sino al contrario, que todo esto quede de manera clara y precisa. Ahora bien, regresando a las cuestiones de por lo que hace a los principios que señalábamos. Tienen dos fundamentos, es el fundamento legal y el fundamento constitucional. El fundamento constitucional, como bien lo refirió su compañero Fernando, lo vamos a encontrar en el artículo 20, en artículo 20 y en el apartado A vienen también diversos principios, ¿no? Un momento. Y bueno, pues aquí viene precisamente. En el artículo 20 constitucional, la primera parte nos va a señalar precisamente cómo va a ser el proceso penal acusatorio. El proceso penal acusatorio derivó de una reforma que se estableció en 2008 y precisamente fue derivado de tanto abuso que existía, tanta situación desfavorable hacia los imputados, que se propició un cambio en nuestra legislación. Aparte que hubo otro tipo de situaciones como la situación en materia de derechos humanos, en donde prácticamente se comenzó a llevar a cabo todo un procedimiento de transformación, adecuar nuestra constitución y nuestro sistema legal para que tuviera entrada todo lo referente a los derechos humanos, ¿no? Digo, esto ya pasó a partir de 2011, pero bueno, vemos precisamente cómo se va transformando nuestro sistema penal acusatorio, dejando de un lado, prácticamente hagan de cuenta que echaron a la basura todo lo que era el tema de preinstrucción, instrucción, juicio,
pues ya prácticamente desechado, bye, es una cuestión meramente histórica. Ahora, ¿qué vamos a tener? Y es prácticamente parte de su primera actividad que realizaron. El proceso penal acusatorio va a ser regido por diversos principios. Principalmente el artículo 20 nos establece que es acusatorio y oral. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente que las diligencias que se lleven ante un órgano jurisdiccional se van a llevar de manera oral, ¿no? Porque el sistema inquisitivo todo era a través de escrito. Todo, no había audiencia que se llevara a cabo de manera verbal, a menos cuando se tomaba, por ejemplo, una declaración preparatoria en sistema tradicional, lo oral era lo que le dictaba el imputado al secretario de juzgado. Y era prácticamente algo así como de, a ver, proporciones sus generales, ¿no? Fulanito Pérez, 28 años de edad, y era, ok, permítame, y está escribiendo. Bueno, a ver, ¿qué tiene que decir respecto al hecho? Y decían, que el día 1 de julio, ok, espéreme, que el día 1 de julio, sí siga, yo me encontraba con mis amigos en la calle X, que yo me encontraba, o sea, imagínense ese nivel para estar esperando y casi, pues no sé, cada 2 minutos estar esperando para que escribieran y continuar con el relato. Era una situación prácticamente inconcebible que dejaba pues la esencia en sí del derecho, pues de lo que es el sistema ahora, ¿no? Ahora lo que se privilegia es esa agilidad en las audiencias, que si alguien va a declarar, lo declara de corrido y el juez puede apreciar qué gestos o qué actitud adopta cada una de las partes, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que se debe de privilegiar la oralidad. El apartado A de la Constitución del 20 Constitucional nos viene refiriendo los principios generales del proceso penal, ¿no? ¿Cuál es el objeto del derecho penal? Esclarecer los hechos. Nos dice proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esto es una réplica de lo que lo vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este que sigue, la fracción 2, es la inmediación. ¿A qué se refiere la inmediación? Bueno, que todas las audiencias se deben de desarrollar en presencia del juez. Ninguna audiencia de carácter judicial puede ser presidida por un funcionario diferente. Era algo que se daba mucho en el sistema anterior. En el sistema anterior, ¿quién llevaba las audiencias? El secretario del juzgado, secretario de acuerdos. El juez estaba guardado en su cubículo y rara vez salía a observar qué era lo que pasaba en el proceso. Nos dice, para los efectos de la sentencia, solo se considerará como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Aquí nos va a dar precisamente un tema para diferenciar los tipos probatorios en el sistema penal acusatorio. Digo, esto es materia de otra unidad más adelante, pero se los voy ahorita a adelantar un poco. Tenemos 3 estándares de prueba, que es el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba en sí. Durante toda la investigación vamos a tener datos de prueba, que es lo más básico, que es una referencia que puede aportar precisamente a llevar unas líneas de investigación. Es lo que el Ministerio Público señala. Por ejemplo, un dato de prueba, recabar la entrevista del denunciante, recabar la entrevista de un testigo, ordenarle a policía de investigación que acuda al lugar de los hechos a entrevistar a posibles testigos y se fije si hay cámaras que hayan grabado el hecho delictivo, ¿no? Un dictamen pericial, solicito al perito, al servicio, a la Dirección de Servicios Periciales, que nombre a un perito para que tenga intervención y fije de manera fotográfica el lugar de los hechos. Esos son datos de prueba, son diligencias que va haciendo el Ministerio Público durante la carpeta de investigación. Y lo que nos señala precisamente esta fracción tercera es de que únicamente va a proceder el juez a valorar lo que es la prueba. No va a valorar datos ni va a valorar medios de prueba. De grosso modo les puedo decir, el dato de prueba es todo lo que el Ministerio Público practica, todo lo que se llega a desahogar en la investigación. ¿Cuándo se vuelve medio de prueba? Cuando se le anuncia al juez de control, cuando al juez de control se le dice, juez de control, tengo la entrevista del denunciante y la entrevista precisamente de la víctima. Esto por lo regular se llega a visualizar durante la audiencia intermedia.
donde se le anuncian al juez cuáles son estos datos de prueba van a pasar a ser medios de prueba cuando ya se le anunciaron al juez, que son los que se pretenden desahogar en juicio. ¿Y en qué momento se va a convertir este medio de prueba en prueba, que es lo que nos interesaría para efectos de una valoración en la sentencia? Pues una vez que se desahogue el testimonio, por ejemplo, estos ejercicios que no sé si ustedes los hayan visto, pero pues muchas veces los dejan, no sé, en las redes sociales vemos ahí luego videos colgados, ¿no? Que es cuando pasa el perito y es interrogado por las partes que le preguntan, sí, ¿usted rindió un dictamen? Sí. ¿En qué sentido rindió el mismo? Y vaya, empieza a deponer o a declarar precisamente en relación al dictamen que practicó el perito. Es esto, ya una vez desahogado el medio de prueba a través de los principios de contradicción e inmediación, que se vuelve una prueba. ¿A qué se refiere el principio de contradicción? El principio de contradicción es cuando nosotros ingresamos un dato de prueba y o un medio de prueba en su caso, y lo vamos a controvertir con el Ministerio Público, o bien el Ministerio Público lo va a va a argumentar en contra, pero precisamente en esa igualdad de partes que se lleva, ¿no? Entonces, el principio de contradicción es eso, es refutar la prueba, porque recuerden que en este sistema no hay como anteriormente se hacía, ¿no? Que todo lo que practicaba el Ministerio Público tenía valor probatorio pleno. Recuerden que antes las documentales oficiales adquirían un valor probatorio pleno. Con el nuevo sistema, bueno, con el sistema acusatorio ya no es así. Ya no se adquiere valor probatorio pleno. ¿Cómo se adquiere el valor probatorio? A través del cuestionamiento del documento, de saber cómo fue obtenido, cuándo fue obtenido, quién lo expidió, si las firmas vienen legibles, si trae todos los sellos respectivos, pero todo esto solamente se va a poder realizar a través de un interrogatorio y un contrainterrogatorio en la etapa de juicio. Una vez que ha pasado esta etapa, se puede decir que ya se obtuvo una prueba y esta prueba será la que el juez utilice al momento de emitir su sentencia, ¿no? Digo esto de manera muy genérica, porque obviamente durante los apartados de las unidades vienen, cada unidad viene precisamente dedicada a cada una de estas etapas, ¿no? La fracción quinta nos dice, Marina, ¿levantó la mano de nuevo? Sí me escucha, profe. Sí, claro que sí, adelante. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, ok. De hecho, no sé, creo que ya también han quitado que tenían fe pública. Anteriormente se le daba mucha, a lo que él decía se daba por hecho, ¿no? Así es. Entonces tenían fe pública y ahora ya no. Así es. Eso no prácticamente sé si pasó a ser, le quitaron esta facultad al Ministerio Público de contar con fe pública, que es lo que refería precisamente. Así ahora, tenía una pregunta ahí, profe, en relación a las inspecciones oculares que hacen la policía ministerial. ¿Ese cómo se toma como prueba ya, digamos, ya cuando pasamos a la fase intermedia? ¿Sí tiene, digamos, un valor, un gran peso o realmente se necesita interrogar a los ministeriales, policía ministerial, o sí se les da valor pleno? No hay, ya eso ya no existe. El hecho de darle valor pleno a algo ya no se le da valor pleno a nada. Para que algo pueda adquirir convicción o alcance un valor probatorio, tiene que ser sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio. Y de eso ya el juez le dará, será el que le dé el valor probatorio respectivo, dependiendo de cómo se lleve a cabo lo mismo. Porque imagínense que policía de investigación llegue a hacer una diligencia, pero la misma la haga con violación a derechos y que se le diera valor pleno, pues prácticamente se estaría convalidando todas las violaciones que llevó a cabo Policía de Investigación al momento de hacer una inspección, ¿no? Por lo tanto, es importante someterlo a interrogatorio y contrainterrogatorio en la etapa de juicio, en donde se le siente al policía, se le pregunte qué hizo tal día, cómo lo llevó a cabo, por qué lo llevó a cabo, qué fue lo que vio, qué apreció, y todas estas circunstancias son las que va a ir diciendo y va a ir hablando. Recuerden que en juicio no existe el expediente.
Y los jueces, ni el juez de control, ni el juez de enjuiciamiento, que es el de la etapa de juicio, van a conocer de la carpeta de investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación en sí? Solamente es el soporte de la investigación que realiza el Ministerio Público, pero no pueden leer lo que está en la carpeta, no pueden llegar y decirle, señor juez, mire, aquí está mi carpeta de investigación y fíjese que en tal día practiqué esto y esto dijo esta persona. Eso no se puede. Como no se puede, la única manera de aportarle información o de suministrarle información al tribunal de enjuiciamiento o al juez de control es a través de el interrogatorio, a través del órgano de prueba, y es la única manera en la que se va a poder hacer, el juez de control va a poder conocer los hechos. De otra manera no se puede. Si no se sabe incorporar un medio de prueba, si no lo saben incorporar en juicio, prácticamente no, aunque sea, por ejemplo, ese medio de prueba sea el que le establezca la responsabilidad a la persona, si no se sabe incorporar el mismo, prácticamente el juez no le puede tomar valor probatorio alguno, ¿no? Es lo bueno de nuestro sistema, ¿no? Básicamente, esto que son las técnicas de litigación son una parte también muy importante para este sistema. El hecho de saber cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo sentar las bases precisamente para establecer, por ejemplo, contradicciones. Todo esto, pues, forma parte de técnicas de litigación que veremos más adelante, o probablemente en otras sesiones, ¿no? Nos dice precisamente, miren, este sexto, esta fracción sexta, bueno, me salté aquí la quinta. La quinta dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, que ese es un principio de derecho en general. Quien acusa está obligado a probar los hechos, ¿no? Y viene constitucionalmente, fracción quinta del apartado A del artículo 20 constitucional. Fracción sexta, esto es novedoso. En atención, anteriormente uno podía entrar a la oficina del juez o a la oficina del magistrado y comentarle en corto el asunto, decirle, mira, su señoría, traemos un asunto en este sentido y yo estoy argumentando esto y por lo tanto considero que debería otorgarle cierto valor probatorio a estas situaciones, ¿no? Lo que se llamaba el alegato de oída o el alegato de oreja, como se conocía antes. Por esta fracción sexta, está prohibido actualmente acercarse a los jueces que estén involucrados en un proceso. Nos dice, ningún juzgador puede tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo excepciones que establece la Constitución. Entonces, si yo quiero hablar con el juez de algún asunto, necesariamente se le va a tener que citar a la otra parte. O sea, sí puedo hablar. O sea, por ejemplo, yo como defensor puedo hablar con el juez, sí, pero van a tener que mandar citar al Ministerio Público y al asesor jurídico para que exista esa igualdad de partes y nada de que, no, pues es que ya se arreglaron en lo oscurito, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que está esta fracción sexta en la Constitución. De los mismos principios, pues básicamente estos son los que nos señala. La fracción décima dice, los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares a juicio. Entonces, ¿cuáles son esas audiencias preliminares a juicio? Pues bueno, vamos a tener la audiencia inicial y todas aquellas audiencias que sean para, por ejemplo, si me llegan a decretar el término de una investigación por un ejercicio o por un archivo temporal o por una abstención de investigar, se tiene que generar una audiencia para debatir esa resolución del Ministerio Público. Esas audiencias tienen que llevar precisamente las formalidades como si se trataran precisamente pues de una audiencia de juicio, llevan la misma formalidad, no hay como una excepción al respecto, ¿no? Entonces, precisamente vemos el fundamento de donde viene establecido cómo se divide nuestro sistema penal acusatorio se encuentra establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita aquí se los pongo, ¿no? El cual nos establece las 3 etapas. Estas 3 etapas que son de investigación, de etapa intermedia y etapa de juicio, ¿no? Aquí viene artículo 211. El procedimiento contempla las siguientes etapas. La de investigación, la intermedia y la de juicio. Son las 3 etapas.
Y ahorita haremos el detenimiento para que puedan ustedes conocer qué peculiaridades trae cada una de ellas. Nosotros estamos ubicados ahorita en la unidad 1, que es lo que nos correspondería ver lo tocante a la investigación, ¿no? Que ahorita lo comentamos. Siguiendo con el análisis del artículo 211, vamos a encontrar precisamente que nos va a dar diversos conceptos, ¿no? Bueno, aquí dice no se interrumpe ni se suspende, ¿no? Esto, bueno, lo omito. Parte importante es el último párrafo del 211. Dice, el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con sentencia firme. Entonces, ahí tendremos, básicamente, cuando les pregunten cuál es la diferencia entre procedimiento y proceso, bueno, ya saben ahora que el proceso, van a poder señalar ustedes, bueno, el proceso es aquel que da inicio con la audiencia inicial y termina con sentencia firme. Y si quiero referirme al procedimiento, ¿qué es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es todo lo que conforma pues la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Por lo tanto, el proceso inicia desde la presentación de la denuncia y culmina hasta el dictado de sentencia. En ese sentido, podemos establecer que al momento de que yo acudo ante el Ministerio Público, lo que llevo es precisamente pues una denuncia. Son requisitos de procedibilidad, se le llama, que es con lo que precisamente inicia el procedimiento penal. ¿Cómo es? Pues bueno, el Ministerio Público recibe una noticia criminal y con esto comienza a trabajar. ¿Cómo se le pone el conocimiento al Ministerio Público esta noticia criminal? A través de la denuncia o bien a través de una querella. O en su caso también el código contempla la denuncia anónima, ¿no? Son estos tres requisitos prácticamente para iniciar por lo que hace a la investigación. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que de lo que he comentado en este primer bloque. No hay dudas. Marina, adelante. Profe, había leído que en la reforma del 2008, perdón, ayer se puede uno presentar una acción penal privativa, o sea que los particulares pueden ir al juez de control. ¿Sí me escucha, profe? Sí le escuché, se le cortó un poquito, pero sí entendí el perdón, tema. es que está aquí el internet un poco bajo. Le comentaba que había leído que hay una acción penal privativa que hace referencia a que, digamos, el abogado particular puede presentarse ante el juez de control sin ir con el Ministerio Público. Sí, precisamente viene contemplado como parte de las reformas al sistema penal, en la cual anteriormente el artículo 21 señalaba que el monopolio de la acción penal lo detentaba el Ministerio Público. Una de las reformas es precisamente la acción penal privada. Es privada, no privativa, en la cual el particular puede acudir precisamente ante un juez de control llevando a cabo su investigación. Este es un tema precisamente un poco criticado, porque ¿cuánto se puede gastar? Y todo corre a cargo de la víctima. ¿Cuánto se puede gastar una víctima para llevar a cabo toda una investigación con datos de prueba para solicitarle al juez de control que pues lleve a cabo la audiencia inicial en contra de una persona? Si estamos hablando que únicamente para el tema del ejercicio de la acción penal privada es únicamente respecto a ciertos delitos y son delitos no graves, delitos que tengan una cierta penalidad. O sea, básicamente son delitos pues muy pequeños, que como diría el dicho, podría salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, esta es una de las desventajas que se le ve, pero sí, precisamente esto de la acción penal privada es una de las novedades al sistema penal acusatorio. Aquí vamos a poder apreciar algo de lo que estábamos comentando, ¿no? Que es esta diferencias precisamente entre el nuevo sistema y de justicia penal y el anterior,
¿qué es lo que nos refiere precisamente? Bueno, arriba van a ver precisamente lo que era el sistema anterior y abajo es lo referente al nuevo sistema. Anteriormente, pues todos los delitos iban a juicio. Era prácticamente de cajón que cualquier delito que se iniciara iba a terminar, hasta sentencias que se iba a poder determinar. Actualmente solamente cierto tipo de delitos van a juicio porque se busca despresurizar el sistema penitenciario, el cual llegó a colapsar por tantos asuntos que llegaban. Eh, en el sistema anterior se inicia el proceso y solamente intervenía el Ministerio Público. Yo recuerdo que en su momento teníamos que andar cazando al Ministerio Público para que nos firmara los escritos en donde pedíamos diligencias al juez en el sistema tradicional, porque no se podía actuar por sí, la víctima no podía actuar. Todos los escritos que señalara la víctima tenían que ir acompañados de la firma del Ministerio Público, en un acto de que estaba aprobando lo que la víctima estaba pidiendo. Ahora la víctima puede intervenir en el proceso por sí o a través de su asesor jurídico. El asesor jurídico es una figura que prácticamente es opcional para la víctima, a diferencia del imputado. El imputado tiene pues un derecho constitucional de tener defensa en todo momento. Que este debería de ser amplio para ambos, tanto para la víctima como para el imputado. Porque muchas veces hemos visto que hay víctimas que comparecen y al no conocer sus derechos se pueden colocar en un estado de indefensión, pero como es optativo, pues prácticamente no es exigible la presencia del asesor jurídico, es algo opcional. Cuestión que yo vería ahí un poquito, pues no estaría tan de acuerdo en que fuera opcional, debería de ser obligatorio, para precisamente garantizar este principio de igualdad de partes, ¿no? El imputado con su defensor y la víctima con su asesor jurídico. Recordemos que el Ministerio Público es una institución que representa a la sociedad, no representa a la víctima, representa a la sociedad, porque para representar a la víctima está el asesor jurídico. En el sistema anterior, el Ministerio Público cuenta con fe pública y ahora con el nuevo sistema, solamente el juez es el que le va a dar valor a la prueba que se desahogue bajo estos principios que ya hemos comentado. Sistema anterior, solamente existe un juez. En el nuevo sistema penal se crean los jueces de control, los cuales van a encontrar su figura en el artículo 16 constitucional, donde precisamente se señala que deben de existir jueces de control. Aparte, para el momento, para la etapa de juicio, se va a constituir en un tribunal de oralidad o puede ser un juez de enjuiciamiento. Va a depender de la gravedad del delito y de la complejidad del mismo, que se tenga que constituir en un jurado de 3 jueces, en un tribunal de enjuiciamiento integrado por 3 jueces de oralidad, que va a ser el juez instructor, el juez redactor y el presidente del tribunal de enjuiciamiento. Son 3 jueces los que llevan la etapa de juicio. O bien puede ser uno de manera unitaria, el juez de oralidad. En el anterior sistema, todos los juicios eran escritos y a puerta cerrada. Había en cierto grado un poco de... se podía abrir al público, pero prácticamente tenían que estar desde la barandilla hasta donde se encontraba la rejilla de prácticas, escuchando el público, en una distancia de no menos de 2 metros, 3 metros de distancia. Entonces era prácticamente no se escuchaba lo que decían. Ahora pues se privilegia la oralidad y la publicidad. Digo, con el tema de la pandemia, las audiencias se llevan a puerta cerrada, ¿no? Pero pues se privilegiaba el hecho de que cada audiencia pudiera entrar el público para ver lo que se resolvía en las mismas. Digo, obviamente hay principios que exceptúan el tema de la publicidad, como cuando estamos ante asuntos, por ejemplo, de violación o que impliquen menores de edad, o bien cuestiones de violencia familiar, las cuales se pueden celebrar a puerta cerrada. Anteriormente los procesos eran muy largos y con muchos trámites, y ahora se optimizó para acelerar dichos trámites y que sean lo menos gravosos o lo menos tardado.
El sistema de valoración de prueba, pues básicamente ya lo comentamos. En el anterior sistema era un sistema de prueba tasada, en donde se le daba valor probatorio pleno a lo practicado por la autoridad. Y ahora pues hay un sistema de valoración conforme a principios de contradicción. La oralidad es esencial en este sistema. Y bueno, vamos a tener precisamente el artículo 16 constitucional, el cual nos va a establecer los plazos para que una persona pueda ser privada de su libertad. Por ejemplo, si estamos ante Ministerio Público, se tienen 48 horas, el Ministerio Público va a tener 48 horas para investigar la probable responsabilidad de la persona en un hecho ilícito. Mientras que ¿qué pasa si se terminan esas 48 horas y el Ministerio Público no ha podido determinar si probablemente participó o no en el hecho delictivo? Pues únicamente le quedaría decretar la libertad de la persona, o bien, pero únicamente en casos de delincuencia organizada, duplicar ese plazo. Pero por lo regular, si estamos en el fuero común, es decir, ante un ministerio público del fuero local, son 48 horas una vez que una persona ha sido detenida. ¿Cómo puede ser detenida precisamente una persona? Únicamente a través de diversos supuestos que vienen también contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Digo, vamos allá. Tenemos precisamente que el procedimiento inicia con la presentación de la denuncia o de la querella o de la denuncia anónima. ¿Qué va a seguir de ahí? Pues bueno, el Ministerio Público, que es la autoridad, el representante social, va a dictar un auto por el cual va precisamente a darle un número de carpeta de investigación y va a dictar un auto de erradicación para comenzar a investigar. ¿En qué casos se le puede detener a una persona? Precisamente van a haber solamente dos supuestos, que es cuando dicen, recuerden que el Ministerio Público trabaja de dos maneras, a través de con detenido o sin detenido. Lo que yo le estaba comentando de que una persona llega, presenta su denuncia, el Ministerio Público acuerda, es claramente un asunto sin detenido. Pero ¿qué pasa si un policía de investigación encuentra a un sujeto robando una tienda en ese momento? Martín, adelante. Sí, asesor. Antes de que continúe, ¿puede aclarar un poquito la diferencia entre denuncia y querella? Sí, claro, con mucho gusto. Denuncia es en el ámbito penal. La denuncia la vamos a tener en el ámbito penal, únicamente, ¿no? Me dijo, perdón, me dijo entre denuncia y querella, la Sí, diferencia. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Sí. Miren, la denuncia es por hechos, cualquier persona puede llevar a cabo una denuncia. O sea, si ustedes se encuentran presenciando un evento delictivo, pueden ir a presentar una denuncia. Pero ¿qué pasa si a la persona que les están robando es a ustedes? Por ejemplo, digo, ejemplo de clase nada más, yo no se lo deseo a nadie. ¿Qué pasaría? Precisamente, déjenme aquí les dejo de compartir. ¿Qué pasaría si a uno de ustedes le roba una persona? Pues obviamente van a tener que ir a levantar su denuncia. En este caso, precisamente porque les afecta de manera directa a ustedes, ¿no? Y les está afectando un hecho con apariencia de delito. Pongamos en el caso, por ejemplo, de violencia familiar, ¿no? Violencia familiar entre cónyuges. Alguien de ustedes está casado con una mujer y tienen problemas en ese matrimonio, derivado, no sé, de que pues ya no les gusta convivir tanto tiempo, X situación, ¿no? Este problema, ¿a quién le afecta? Pues únicamente a ustedes. No les afecta ni al vecino ni a la sociedad. Por lo tanto, hablaríamos de querella. Ustedes tendrían que ir a interponer una querella por el hecho que les afecta el delito, por el delito que les está afectando, ¿no? En sí, la querella es cuando les afecta de manera personal una conducta delictiva y precisamente el delito
en el Código Penal lo permita el perdón del ofendido, ¿no? Cuando se permita el perdón del ofendido, vamos a estar ante una querella. Por ejemplo, el fraude admite el perdón del ofendido. Por lo tanto, estaríamos hablando que la querella afecta directamente a la persona y es la única facultada para interponerla ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público inicie la investigación. En cambio, la denuncia la puede poner cualquier persona. La denuncia la puede poner, por ejemplo, un policía que ha sido testigo de un homicidio o que presenció un robo. A pesar de que a él no le robaron, que le robaron a una tienda, por ejemplo, él va y presenta la denuncia. ¿Sabe qué? Ministerio Público, vengo a hacerle de su conocimiento que el día 2 de octubre, aproximadamente a las 6 de la tarde, ingresaron 5 sujetos armados a robar la tienda de conveniencia, ¿no? Y precisamente pues ya de ahí va a comenzar el Ministerio Público a investigar, independientemente que le solicite la querella al apoderado legal del establecimiento, en donde diga, sí, sí, Ministerio Público, efectivamente, el 2 de octubre entraron a robar a la tienda que es propiedad del señor tal y de la cual yo soy representante legal. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ya tendrá que acreditar cómo es que está facultado para representar a la tienda. ¿Cómo lo va a acreditar? A través de un poder que precisamente diga, pues si es apoderado legal de dicho establecimiento y acreditar la propiedad de lo que le robaron, ¿no? Decir, no, pues me robaron tanto en mercancía, pues aquí están las facturas con las cuales voy a acreditar lo que me han robado. Entonces, básicamente, en eso estriba la diferencia entre una denuncia y una querella. El propio Código Penal, que es donde vienen establecido el catálogo de delitos, nos va a señalar cuándo procede querella y cuándo procede la denuncia. ¿Qué delitos son los que se van a perseguir de oficio y cuáles se van a perseguir a petición de parte, ¿no? Precisamente es el código el que nos lo va a marcar. Les reitero, por ejemplo, en el tema del fraude, pues es un delito que se persigue a petición de parte ofendida, es decir, admite una querella. Pero cuando se da violencia familiar en contra de los menores, de los hijos, el delito ya no admite perdón, se vuelve de oficio. La autoridad tendrá que investigar, aunque no tenga un impulso procesal por parte del ofendido, ¿no? Lo mismo pasa con el delito de violación, por ejemplo, ¿no? El delito de violación no admite perdón del ofendido. La víctima va a denunciar el delito de violación y el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, aunque la víctima no acuda de nueva cuenta a continuar con las diligencias. El Ministerio Público va a tener la obligación de continuar con esa investigación porque es un delito que está marcado como de oficio. Pues básicamente, no sé si quede un poco más claro el tema de la diferencia entre denuncia y querella y cómo se persiguen los delitos. Sí, asesor, muchas gracias. Gracias, Martín. Entonces, pues básicamente es esta parte referente a lo conducente que estamos señalando, ¿no? De manera genérica, porque estamos próximos a que termine esta sesión, la investigación la vamos a encontrar dividida en dos, ¿no? La investigación inicial. Referente primera, va a existir esta investigación inicial o investigación desformalizada, como algunos doctrinarios le han puesto, o como en algunos otros países se le conoce. Esta investigación inicial es únicamente el Ministerio Público se va a abocar a recabar datos de prueba que permitan establecer la probable participación de una persona en un hecho con apariencia de delito. Y esto precisamente viene en el artículo 16 constitucional, este estándar mínimo para poder llevarlo ante un juez de control y pedir una audiencia inicial, ¿no? Es un estándar mínimo porque no requiere mayores formalidades, únicamente se requiere establecer que existe un hecho con apariencia de delito y que existe la probable participación de una persona en el mismo. Por ejemplo, si estuviéramos en un tema, un delito de violación que va a requerir el Ministerio Público, únicamente va a requerir la entrevista de la víctima
probablemente, digo, si fue posteriormente al evento, por ejemplo, pongamos que pasó una semana, va a requerir la entrevista de la víctima, un dictamen en materia de psicología que acredite que tenga esa afectación porque fue víctima de ese hecho, y va a requerir un dictamen médico que establezca que la víctima probablemente pudo presentar algún desgarro interno o alguna lesión en sus genitales. Con eso, el Ministerio Público puede solicitar audiencia inicial en donde le va a pedir al juez que se formalice la investigación, ¿no? Que se vuelva, que se judicialice este tema. ¿Qué va a significar? Que el juez de control va a tener ya injerencia directa en la investigación, que cualquier discrepancia que surja entre la defensa y el Ministerio Público se va a tener que ventilar ante el juez de control. Antes de la audiencia inicial, no es necesario más que el Ministerio Público lleve a cabo su investigación. Entonces, por eso es que la investigación inicial se divide en estas dos partes, que sería la investigación desformalizada o investigación inicial, y la segunda, que es la investigación formalizada o la judicialización del asunto, porque ya existe una intervención por parte del juez de control, quien va a garantizar los derechos humanos de cada una de las partes, para que exista este equilibrio procesal. Entonces, pues precisamente esto que estamos y esto que viene, el bloque de la unidad que sigue, corresponde precisamente a esta parte de la investigación inicial, ¿no? ¿Cuáles son los actos de investigación que puede llevar a cabo el Ministerio Público? Precisamente siempre y cuando no haya alguna violación o que se requiera autorización para practicar alguna diligencia, no se requiere autorización judicial. A menos de que, por ejemplo, se requiera recabar ADN del presunto violador, que digan, no, pues necesitamos una muestra sanguínea o algún fluido corporal, obviamente como implica invasión a su esfera personal, si el imputado no accede de manera voluntaria a que le hagan esto, pues tendrían que irse ante el juez de control para que le expongan todo el razonamiento de por qué es necesario que se haga esta toma de muestra, y el juez de control determinará conforme a una ponderación de derechos, autorizar que se le tome esta toma de muestra, aun cuando el imputado se resista a que no se la tomen. Y esto pues obviamente le daría un valor probatorio ya más adelante, idóneo, ya no se podría tachar o ya no se podría pedir que se excluya el mismo, ¿no? Entonces, pues básicamente esta parte de la etapa de investigación, la fase inicial, les reitero, se divide en dos. Una vez que termina esta fase de investigación inicial, pues bueno, ya vamos a tener lo que viene siendo la audiencia intermedia. La audiencia intermedia es únicamente con efectos de depurar todos aquellos datos de prueba que no sirvan o que sean redundantes, ¿no? Por ejemplo, que tengo 3 testigos que deponen en el mismo sentido. Bueno, en la etapa intermedia voy a solicitar la exclusión de 2 testigos o de un testigo y que nada más queden 2 porque son sobreabundantes, ¿no? La etapa intermedia se divide en 2 partes, que es la fase escrita y la fase oral. Digo, ya lo veremos en su momento. Y por último, pues vamos a tener la etapa de juicio. La etapa de juicio prácticamente inicia con la apertura, el auto de apertura a juicio oral. Por ello es que les reitero que lean de manera, pues, puntualizada el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí van a encontrar precisamente dónde empieza una etapa y dónde termina otra. Es muy claro y es muy sencillo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario adicional. En caso de no existir comentarios adicionales, procedería a pasarles la lista respectiva, ¿no? Bueno, sí. Digo, no tengo ahorita la lista impresa, pero bueno, aquí los voy a ir anotando. Los voy nombrando y nada más de favor me contestan con su apellido. Isa. Osnaya. Gracias. Laura Rubio. Rubio Juárez. ¿Cuál es su apellido, perdón? Rubio Juárez. Gracias. Rubio. Gracias, Rubio Juárez. Jonathan.
González. González, ¿qué es, perdón? Palma. Ok. Margarita Gutiérrez. Bueno, la tengo aquí como Gutiérrez Margarita, la dejo guardada. Sí. Dalia Dorantes Aguilar, bueno, ya aquí tiene su nombre completo. Dorantes Aguilar Dalia. Margarito, Castillo me calco. gracias. Martín, Jiménez Hernández. Jiménez Hernández. gracias Martín. Reyes, Camacho Palacios. gracias. Alfredo Ruiz Fuentes, bueno, aquí ya tiene el nombre completo. Cecilia Peña también. Oliveros. Elizabeth Sánchez, Sánchez Vargas. gracias. Tengo a Fernando, bueno, aquí viene, a ver, denme un momento, dejen hacer esto pequeño porque me estorba para verlos. Elizabeth Sánchez, tengo a Fernando Cerecedo Martínez. Sí, Fernando Cerecedo Martínez. Gracias. Tenemos a Francisco Covarrubias. Así es, Francisco Covarrubias Hernández. Hernández, gracias. Guillermo Martín Rosas Palma. Sí. De ahí me brinco hasta Yanin. Yanin Medina. Jonathan, ¿ya me había dado su apellido? Sí, González Palma. Gracias. Laura Rubio ya también. Lilia Ramírez. Ramírez Vidaña. Gracias. Marina. Álvarez Sandoval. Marina Álvarez Sandoval. Gracias. Manuel Martínez. Y no sé si me haya faltado alguien de nombrarlo. ¿No? Todos están ya listos ahí. Ok. Pues bueno, de antemano les agradezco su tiempo, su atención. Cualquier situación que lleguen a tener, con mucho gusto los puedo atender vía WhatsApp. Y pues bueno, creo que a la mayoría ya les califiqué las actividades, a excepción de quien les puse ahí un comentario que de favor me manden la actividad respectiva que les pedí en el WhatsApp, en plataforma y en correo. Pero de ahí en fuera creo que ya los demás pues ya tienen ahí su evaluación primera, ¿no? Pues les reitero, pues bienvenidos a esta nueva modalidad y espero que queden conformes con lo que puedan llegar a aprender, ¿no? De todas maneras, cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Pasen una excelente noche y un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.